Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro estudio de hombres de todos los viernes acerca de la vida de David, un hombre de pasión y destino. Esta noche me complace estar nuevamente con ustedes en este penúltimo estudio de este maravilloso libro de Charles Window, un estudio que me ha dejado bendiciones y enseñanzas de vida, que espero, al compartir con ustedes, sea de gran bendición. Debo aclarar que cuando leí el título del capítulo que me tocó compartir esta noche, cuando los piadosos actúan como necios, me identifiqué al instante. Y no se adelante, mi querido hermano, no es por lo piadoso que soy, sino por lo necio que me comporto en muchas ocasiones, actuando y tomando decisiones para satisfacer mi orgullo, mi ego. ¿Saben? A veces pienso que mientras más edad tenga, vendrá la madurez. Pero ni la madurez ni la libertad del error vienen con la edad. Tal como lo dijo Eliú a Job en Job 32:9. No son los mayores los sabios, ni los viejos los que disciernen lo justo. Hay veces que aquello por lo que más nos esforzamos y nos sacrificamos puede ponernos en posición de gran peligro. Los que llegan a la cumbre tienen gran dificultad para mantenerse ahí con integridad. Sea lo que sea que uno piense del hombre, cuya vida hemos estado estudiando en esta serie de mensajes, tenemos que admitir que el periodo que David estuvo en el cargo más alto estuvo repleto de desilusiones y decepciones. Pero sin embargo, al mismo tiempo fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre que Dios usó enormemente, gracias a su carisma y creatividad, para darnos el himnario de la Biblia y un gran ejemplo de un hombre que en su propia vida luchó por lo que creía y por dominar su carácter, pero que sobre todas las cosas fue un hombre conforme al corazón de Dios. En este episodio de su vida al que vamos a estudiar hoy, nos veremos confundidos por el misterio. Es un episodio extraño aun cuando los detalles sean sencillos. Ocurrió al término de una de las más importantes campañas militares de la vida de David. En el capítulo 20 de Primero de Crónicas, notarán que una vez que David se ha enfrentado otra vez con Gat, los descendientes de Goliat, y ha ganado la victoria sobre ellos, no es accidente que la primera palabra del capítulo 21 sea pero. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En este capítulo que vamos a estudiar brevemente hoy, tenemos varios pensamientos claves. El primero es el mandamiento que deshonra a Israel, versículo 1 al 3. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Al leer en el Antiguo Testamento ustedes sabrán que esta no es la primera vez que se cuenta el número del pueblo de Israel. Dios le ordenó a Moisés que lo censara, como vemos en el capítulo 1 de Números y en el capítulo 26 del mismo libro de Números, cuando se estaba distribuyendo las parcelas en la tierra de Canaán. Se tomó el nuevo censo del pueblo para poder determinar las porciones en la distribución del territorio. Pero después de que se establecieron en la tierra, nunca leemos de nuevo que Dios pidiera se levantara un censo de Israel. Una vez que Israel se estableció en la tierra de Canaán, nunca se repitió esa orden. El propósito del mandato original era saber el número de hombres capaces de luchar que pudiera salir por Israel y defender la integridad de su nación. Pero ahora David es el rey y no se ha dado ninguna instrucción al respecto. La acción que David decidió realizar al enviar a su ejército para que censara Israel afligió al Señor
Es más, como verán en sus Biblias, en el versículo 7 se nos dice que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Aun cuando tal vez comprendamos todo lo que deberíamos comprender en esta acción, debemos entender una cosa en forma clara, y es que David pecó al hacer esto. David dijo que fue pecado, y el pecado fue castigado cuando 70,000 nuevas tumbas fueron cavadas en un periodo breve de tiempo, debido a la desobediencia de David. La pregunta no es si David pecó. La pregunta es, ¿qué clase de acción fue esta considerada como pecado? Por supuesto, muchos eruditos han debatido este asunto y hay muchas ideas respecto de qué fue lo que David hizo de malo al censar al pueblo. Algunos han dicho que su pecado fue de incredulidad, que al contar el pueblo estaba decidiendo en esencia que no creía en las promesas que Dios le había dado a Abraham, de que en Abraham recibirían la bendición de una herencia y un pueblo más allá de todo conteo como la arena del mar y las estrellas del cielo. Otros han dicho que el pecado de David fue presumir. No había nada de malo en censar al pueblo, sino que el problema fue hacerlo sin haberlo consultado primero con Dios. Si usted ha prestado suficiente atención en lo que hemos estudiado de la vida de David, recordarán que esta era una de las inclinaciones de David. Con frecuencia tomó sus propias decisiones, haciendo sus propias cosas y pagó fuertemente por ello. Otros más han señalado en el Antiguo Testamento el capítulo 30 de Éxodo y han dicho que el pecado de David al censar al pueblo fue que no le cobró al pueblo el tributo por el censo que la ley prescribía. La ley prescribía que cuando se tomara censo en Israel debían pagar medio ciclo por cada individuo, como evidencia de que reconocían la redención del Señor a su favor. No hay indicio de que en este censo de Israel David haya cobrado este impuesto. Supongo que cualquiera de estas o todas estas explicaciones serían aceptables, pero pienso que la respuesta final no se halla en ninguna de ellas. Me parece que para comprender el pecado de David en este asunto, tenemos que observar de nuevo el contexto en el cual sucedió el evento. Sucedió al final del periodo más próspero y exitoso del reinado de David como rey de Israel. Los capítulos anteriores describen los logros de David. Todos sus enemigos han sido pasados a espada, especialmente el ejército filisteo, los renegados que habían acosado a Israel durante toda la vida de David. Incluso los hijos de Goliat y sus demás parientes habían atacado a David y según leemos en 1 de Crónicas 20, David había derrotado a todos los de la familia de Goliat. En estos capítulos la Biblia nos dice que David ahora podía jactarse de tener guarniciones incluso en Damasco y que habría subyugado a los sirios y a los edomitas, enormes cantidades de oro que se transferían de los pueblos conquistados a la cuenta bancaria de David. En 1 de Crónicas 14:17 nos da una especie de resumen de este periodo de vida del rey. Leemos: y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. David era muy popular, se hallaba en la cumbre de su éxito. Era el rey número 1 entre los que reinaban en el mundo. Todo esto ocurrió en un breve periodo de tiempo después de recuperarse de su pecado con Betsabé y el episodio de Urías Eteo. Un escritor describe este periodo de la vida de David de la siguiente manera: se habrían logrado triunfos y conseguido un reposo como nunca antes había conocido Israel. La espada estaba envainada y el reinado de Salomón, el príncipe de paz, estaba cerca. El arca de Dios ya no moraba entre cortinas. El templo estaba a punto de ser construido. Israel estaba reunido en adoración solemne y como congregación, y la casa de Dios estaba por ser llena de su gloria. Fue una era brillante y bendita que David precedía. Fue precisamente en ese momento, en la plenitud de su carrera, al final de los días de gloria del liderazgo de David, que como dice la Biblia,
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fue un pecado de orgullo. Fue un intento de su parte de sumar todos sus logros, el sello de su propiedad. No era pueblo de David, era pueblo del Señor. Es importante comprender esto. Cuando el Señor da instrucciones en cuanto a un censo, protege su honor en la ley del Éxodo 30, exigiendo que cada vez que se tomara un censo se debía cobrar medio siclo como impuesto de cada individuo, como un recordatorio visual de que existían solo debido a la obra expiatoria de Dios a su favor. Pero David levantó el censo sin cobrar impuestos. Esto a la gente. Noten que en el primer versículo de 1 de Crónicas 21 se da a Satanás el crédito total de la idea de esto. No debería sorprendernos, porque el orgullo fue el pecado característico de Satanás. Él estaba tratando de empujar a David que hiciera lo que él había hecho y que viviera como él vivía. Debo indicarles que en el segundo libro de Samuel 24 dice que Dios permitió que todo esto sucedería. Algunos han dicho que hay un conflicto entre segundo de Samuel 24 y primero de Crónicas 21, pero no es así. Dios es el superintendente de todo el universo y si Él escoge usar a Satanás para realizar su propósito, incluso de juicio, no nos debe de sorprender. Satanás susurró a David y éste respondió. David dio la orden de que se censara al pueblo. La segunda cosa que notarán es el consejo que podía haber salvado a Israel. David le dio instrucciones a Joab y en los versículos 3 al 6 se nos dice que Joab le contestó. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Admiro a Joab. Joab fue ese desafortunado individuo que estaba directamente debajo del rey David y tuvo que aguantar todas sus locuras cuando David no estaba andando con Dios. Fue Joab quien recibió la carta de mano de Urías para enviarlo al frente de batalla para morir. Joab comprendió la situación por completo, pero era hombre bajo órdenes y no tenía otra alternativa que obedecer. Finalmente, después de ver a David hacer todas esas cosas, observamos en otro mensaje que se hartó de la necedad de los hijos del rey, y así cuando David no quiso hacer nada con su hijo Absalón, Joab fue quien salió, y mientras Absalón estaba colgado en el árbol enredado por el cabello, Joab lo acabó. Joab es a quien se le asigna la tarea de llevar a la práctica los deseos carnales de David para saber el número del pueblo que tenía su reino. Es interesante que Joab dijera, no me parece que debas hacer esto. Me encanta cuando dice, David, mi oración es que el pueblo de Israel llegue a ser hasta 100 veces más mientras vivas. Pero ¿qué diferencia haría? No te dejes atrapar en este acto sin sentido. Al leer el texto con atención hallará que cumplió con la tarea debido a su sentido de obediencia de David. Recorrió desde Dan hasta Berseba, contando todas las tribus. Pero al final del versículo 6 hay un incidente interesante. Noten lo que dice. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. En otras palabras, casi rayando en la desobediencia, dijo, voy a hacerlo, pero no lo haré por completo. Esto huele muy mal. Básicamente, este es el pensamiento del pasaje. Es interesante que un subalterno, uno de sus generales, advierta a David que no lleve a cabo esta acción. Es otro recordatorio, y lo repito una vez más, que cada vez que David intenta salirse del camino, Dios siempre le envía una advertencia. David no solo se empeñó en su propósito, sino que hizo caso omiso de la advertencia. ¿Recuerdan cuando vio a Betsabé y llamó a su criado y le dijo, ve y tráela? El siervo le dice a David, ¿no es ella la esposa de Urías Heteo? David lo oye, pero no hace caso. Así que le dice a Joab, cuenta al pueblo, y Joab responde, oye, David, no lo hagas. No tienes necesidad de hacerlo. Escucha,
Tienes tantas personas y espero que se multipliquen, pero no maldigas a Israel con esta acción. La clave se halla en el versículo 4 que dice, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Es una tristeza que un hombre reúna a su alrededor a buenas personas para que le ayuden a ver sus faltas y sus errores potenciales, pero que tan pronto como esas buenas personas den su opinión, él descarte su consejo en esencia. Lo que nos enseña es que David había llegado a pensar que no debía rendir cuentas a nadie. Por consiguiente, cuando el peligro se cierne y se le advierte al respecto, se deja arrastrar por la inercia de sus pasiones. Bien, las consecuencias que cayeron sobre Israel quedan registradas en los versículos 7 al 14. La Biblia dice que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, y Gad, por así decirlo, es el sucesor de Natán. Primero fue Natán y después Gad como profeta de Dios. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Al ver esto, hasta donde yo sé, este es el único lugar en la Biblia en donde Dios le toma una prueba de múltiple selección a alguien con respecto a su castigo. Tienes 3 cosas entre las cuales elegir, David, y puedes escoger la que quieras. Es interesante que Dios haga esto. El comentarista Matthew Henry dice que Dios hizo esto por 3 razones. Una, para humillar a David por su pecado, porque no solo tenía que mirar un castigo, sino que tenía que mirar los castigos múltiples que Dios pensó serían justos para castigar a David por lo que había hecho. Observen la lista. Son cosas espantosas, pero Dios dijo que cualquiera de ellas sería el castigo adecuado para David por lo que hizo. David debía darse cuenta de cuánto había pecado a los ojos de Dios. En segundo lugar, Henry dice que Dios hizo esto para castigarlo por su orgullo. Dios le dice a David en esencia, ¿quieres tomar tus propias decisiones? ¿Quieres hacer las cosas sin primero consultar conmigo? Está bien. Te voy a dar una decisión para que tomes. Estas son 3 cosas. Escoge la que quieras. En tercer lugar, Henry dice que lo hizo para ayudarle a soportar el castigo, puesto que al hallarse en medio de ese castigo, recordaría que fue su propia elección. Es algo parecido a cuando nosotros castigamos a nuestros hijos. Recuerdo una vez mi padre preguntándome que pensara en una consecuencia por haberlo desobedecido. Y después de un rato respondí con una disciplina que probablemente fue más de lo que él estaba pensando darme. Y ahora que yo había decidido mi castigo, no me quedó más que mantener mi boca cerrada y no quejarme, porque yo mismo había concebido la idea. La cuarta cosa fue para probar el corazón de David y llevarle a considerar lo que había hecho. Cuando David seleccionó el tercer castigo ofrecido, pienso que eso fue providencial. ¿Saben? Por 2 razones. En primer lugar, su pecado había sido público al censar al pueblo, y ahora el castigo va a ser público. En segundo lugar, y piensen en esto por un momento, su pecado fue orgullo. El orgullo de censar al pueblo, y ahora Dios va a arreglar las cosas de modo que no tenga el mismo número de personas que tenía antes. Dios restó 70,000 personas del conteo del censo mediante una peste.
Dios tiene una manera extraña de llegar hasta la misma médula de lo que hacemos e incluso en el castigo hacernos recordar el pecado que hemos cometido, a fin de que aprendamos y nos beneficiemos por eso. Eso nos lleva al cuarto punto, la confesión que salvó a Israel. Noten los versículos 14 al 17, la Biblia dice: Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David finalmente le hizo frente a la magnitud de lo que había hecho. La Biblia dice que él confesó su pecado. Por favor, noten el progreso que David hace al analizar su propia conducta en el versículo 17 hacia el final. Dice: Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Habríamos esperado ver el pronombre mí para referirse al pueblo. Cuando censó al pueblo lo consideró suyo, pero ahora mediante el castigo que estaba atravesando y el dolor de ver a Dios quitarles la vida a muchos del pueblo que amaba, se da cuenta de que parte de su pecado es el pecado de un pronombre. Hay muchos pecados en los pronombres en estos días. Hay personas que han sido bendecidas por Dios y de repente, en la cumbre de su bendición, se olvidan de la fuente de su bendición. Me duele escuchar a pastores hablar de mi iglesia o mi gente o estos son mis ministros. Dios, perdónanos cuando se nos olvida y lo decimos así. A veces brota debido a que nos identificamos tanto con la obra de nuestras vidas que es difícil separar las dos cosas. Pero es bueno recordar que la obra de Dios que se nos pone en nuestras manos como líderes espirituales no es nuestra. Cuando nos atascamos en el pronombre, corremos peligro. Eso fue lo que causó la caída de David. Pero es interesante ver que él está progresando. Ha cambiado del mí al tú. En segundo lugar, quiero que noten que la oración que David elevó brotó cuando Dios vio algo en la tierra. Es interesante que en el versículo 15 se nos diga que el Señor miró y vio lo que estaba sucediendo en la tierra. ¿Saben lo que Dios vio? Pongan juntos los versículos 15 y 16. Dios tiene una pantalla dividida. En un lado vio al ángel de Jehová en la era de Ornán Jebuseo, con su espada desenvainada y lista para atacar a Jerusalén. Esa es un lado de la pantalla. El otro lado se halla David y los ancianos vestidos de cilicio y ceniza, con sus rostros delante de Dios confesando su pecado y clamando: oh Dios, perdónanos. Cuando Dios ve eso, la Biblia dice que se arrepiente y detiene la acción. Le dice al ángel de Jehová: ya basta, detente. A veces podemos hacer un cortocircuito en el castigo divino, cuando realmente confesamos nuestro pecado. David confesó e hizo frente a su pecado. Dios le dice por medio del profeta que debe ir a la era de Ornán Jebuseo y comprar el lugar en donde puede edificar un altar para el Señor. La Biblia dice que David fue y le pidió a Ornán que le vendiera su terreno para construir un altar para el Señor. Ustedes saben la historia. Ornán dice: escucha, tú eres el rey. No quiero que lo compres, te lo regalo. También puedes tomar bueyes y la yunta. Puedes tomarlo todo, David, es tuyo. Entonces David hace ahí una de las más profundas afirmaciones que jamás se hicieron en toda su vida. Cuando dice:
como leemos en el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Qué culpables somos como pueblo de Dios cuando le damos las migajas de la mesa, la propina, las obras y momentos cansados, los centavos que nos quedan después de que hemos consumado nuestros salarios en nosotros mismos. Le damos a Dios lo que queda. David comprendió que la verdadera adoración es sacrificio. La verdadera adoración es dar a Dios algo que nos cuesta. En realidad no hemos adorado mientras no hayamos comprendido y captado este concepto. Así que David levanta un altar en esa tierra que le compra a Ornán. Ofrece el sacrificio a Dios y la Biblia dice que fuego cayó del cielo y consumió el holocausto y Dios se agradó. Es interesante al estudiar esto, observar que el lugar en donde el sacrificio fue ofrecido es un lugar muy especial. Busquen el segundo libro de Crónicas 3:1. Quiero que noten un detalle que da gran importancia a esto que acabamos de leer. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. ¿Lo sabían? ¿Sabían ustedes que el templo fue construido en el monte Moria, en el mismo lugar en donde David edificó el altar a Jehová después de su pecado de censar al pueblo, y que compró en la era para ofrecer el sacrificio? Por cierto, ¿saben qué más tuvo lugar en el monte Moria? Fue en ese monte en donde Abraham ofreció a su hijo, su único hijo Isaac, al Señor en sacrificio. En el mismo lugar, en el mismo punto, el monte Moria. Siempre es el lugar en donde el precio se paga al máximo. Espero haberles dado una idea general de lo que sucede y de lo que David hace y de cómo Dios responde. Pues bien, ahora miremos 3 aplicaciones pertinentes para nuestras propias vidas. 3 cosas sencillas que Dios quiere que aprendamos de nuestro estudio. En primer lugar, me abruma cuando leo este pasaje bíblico la poca importancia que tiene la edad en lo que tiene que ver con el pecado. Para ser francos, hermanos, en lo más recóndito de nuestra mente tenemos la noción de que conforme envejecemos va a ser más fácil servir a Dios. Después de todo, el cielo estará más cerca. Aprenderemos todas las lecciones duras. Dejaremos a un lado las falsas ambiciones y estaremos en un lugar tranquilo y estable con el Señor. Pero no es así. Aquí tenemos a David en el crepúsculo de su carrera, habiendo atravesado todas las experiencias de aprendizaje difícil, habiendo logrado más de que la mayoría de los hombres se atreverían siquiera a soñar en toda su vida, habiendo atravesado todas las terribles cosas que Dios usó para enseñarle obediencia, habiendo llevado toda una vida con el Señor. Aquí tenemos a David en los años finales, cediendo a un deseo carnal para apropiarse del crédito de lo que solo Dios había hecho y por poco resulta en el fin de todo lo que había defendido en su vida. Pienso que todos deberíamos caer de rodillas todos los días y orar a Dios. Presérvame de esto, ya que nos damos cuenta de que no es fácil al envejecer. La vida es una batalla. Como alguien lo dijo, vamos a arrastrar nuestros pies cansados al atravesar las puertas del cielo, habiendo librado batallas hasta el día final. No se predispongan, hermanos, a caer en la idea de que al llegar al cierto punto, cuando sus hijos ya crezcan y se independicen, cuando su casa quede pagada y todo lo demás quede arreglado, que usted simplemente puede levantar sus velas y navegar viento en popa al puerto celestial. No estoy tratando de ser pesimista, estoy tratando de ser realista. Hay victoria en Jesucristo y los años dorados pueden ser en verdad dorados si comprendemos que todavía estamos en la línea de fuego por Dios.
No hay evidencia en la Biblia que siquiera se acerca a la idea de jubilación en cuanto a servir a Dios. Cuando pensamos que al llegar a los 65 años y podremos dejar a un lado a la iglesia y a Dios, a la sociedad, nos predisponemos a una caída. Recuerde, fue cuando David estaba holgadamente en su palacio cuando se metió en la peor dificultad de su vida. En segundo lugar, por favor noten no solo la insignificancia de la edad en lo que tiene que ver con el pecado, sino que también la imposibilidad de la arrogancia en lo que tiene que ver con Dios. Ya saben que el problema de David fue el orgullo, y el orgullo es abominación a Dios. Cuando Dios escribe la lista de las cosas que aborrece y que se anotan en Proverbios 6:16, dijo: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina, su alma, los ojos altivos. El orgullo es la primera que menciona. ¿Saben lo que la Biblia dice sobre el orgullo? La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Quiere usted hacer algo para asegurarse de que la mano de Dios le caiga encima? Simplemente sea arrogante y orgulloso. Empiece a mirar todas las cosas que Dios ha hecho por usted y empiece a atribuirse usted mismo el crédito. Cuando lo hace, Dios le dice: ya es suficiente. Yo resisto a los soberbios. La Biblia dice también que el orgullo viene antes de la caída. Proverbios 16:18. Por último, quiero que noten en este pasaje la importancia de la actitud en lo que tiene que ver con el perdón. De nuevo se nos da la oportunidad de ver cómo se humilla este gran hombre, David, cuando escribió su oración después del pecado de Urías y Betsabé. ¿Recuerdan lo que escribe? Tú no despreciarás los sacrificios, Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Salmo 51:17. Vemos a David de nuevo con un espíritu quebrantado y un corazón contrito, porque nadie es demasiado grande como para humillarse y nadie es más alto que cuando se arrodilla en sincera confesión delante del Señor. Ahora me gustaría dejarlos con esta imagen en su mente y corazón. ¿Sabían ustedes que como creyentes vivimos nuestras vidas entre 3 montes? Empezamos la vida cristiana en el Monte Calvario. Subimos a ese momento con un sentido de convicción y vemos a nuestro Señor Jesucristo colgado ahí en la cruz. En ese momento, en ese monte, fuera de Jerusalén, nos inclinamos ante Él y humildemente reconocemos que somos pecadores. Sin que importe lo que seamos, el suelo al pie de la cruz siempre está a nivel. Todos somos iguales. Invitamos a Jesucristo a entrar en nuestras vidas y así llegamos a ser creyentes en el Monte Calvario. Pero también hubo otro monte que Jesús ascendió y ahí se transfiguró delante de sus discípulos, el Monte Hermón. Después de que hemos sido salvados, somos creyentes y ya no vamos al infierno. Nos dirigimos al cielo y ahora lo sabemos porque tenemos la seguridad por el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Está a nuestra disposición el poder de la resurrección. Subimos al Monte Hermón y nos encontramos con el Señor resucitado y descubrimos en la llenura del Espíritu de Dios nuevo poder en Jesucristo. Ojalá quisiera Dios que eso fuera el fin de todo. Pero saben, hay otro monte al que Dios nos llevará tarde o temprano, si verdaderamente queremos ver el fuego que cae sobre nuestros ministerios y nuestras vidas. Nos llevará al monte Moria y nos dirá: dime qué cosa es la que más quieres, dime qué cosa es la que más amas, dime qué cosa es a la que más te aferras. Cuando estás dispuesto a desprenderte de todo lo demás, y entonces, cuando me lo hayas dicho, dámelo. No dudo que al hacer esto experimentaremos la delicia y la satisfacción de una vida en plenitud en Cristo Jesús. Por lo pronto, mantengámonos firmes y en esperanza, recordando el verso que dice: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendiciones.